Primeramente, bueno, hermanos, gracias por la invitación. Es un privilegio siempre que podemos compartir y salir virtualmente, aunque sea de Chascomús. Acá Daniel y Laura conocen porque han estado acá en una oportunidad también de un aniversario. Eh, la iglesia es pequeña, no tenemos muchos hermanos en comunión, eh, y siempre que tengo la posibilidad de compartir, antes viajar, hoy en día conectarme, me siento muy bendecido, pues yo también recibo mucho cuando asisto, como asistente, como participante, o cuando tengo la posibilidad de compartir algo de la palabra de Dios. Eh, Así que para mí también es una bendición muy grande compartir esta noche con ustedes. Eh, el tema que están viendo en estos días, en este tiempo, es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y ya sé que vieron varias de esas manifestaciones. Es lindo porque cuando uno lee el texto y el contexto total, ve las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora, ustedes han visto ya varios, vamos a ver uno más o menos, creo que hay todavía 3 más por ver, eh, pero distintas manifestaciones, pero que todas componen el fruto. Algunos utilizan la imagen de un racimo. Yo prefiero utilizar la imagen mía mentalmente de una mandarina o una naranja con varios gajos, porque el racimo puede tener 3 o 4 uvas, o yo saco una, pero el fruto es completo y tiene todos los gajitos necesarios. No es que tengo uno y me falta el otro, tiene que estar todo, tal vez más desarrollado, uno puede tener eh, una mayor sensibilidad a una de estas manifestaciones, pero todas tienen que estar presentes. Yo no puedo decir yo tengo el Espíritu Santo, pero yo no tengo gozo. Si no, hay algo que está fallando en mi vida. No hay buena comunión, no estoy pleno en el Espíritu, no estoy lleno en el Espíritu, pero ya me he visto varias manifestaciones que no viene al caso de tocar ahora. Me toca la fe, ¿no? Justamente más allá del jueguito que hicieron hoy, que estuvo con el café y la ferretería y la foto fea y todo eso, eh, hablar de la fe que es interesante, ¿no? Ustedes saben que, ahora sí, si puedo pasar la pantalla, ahí estamos, perfecto. Bueno, el texto de sí dice, vamos a leer, aunque ya es más que conocido, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y que después eh, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en la porción que me toca en esta noche compartir con ustedes, en esta tarde ya avanzada, es justamente la fe. Y vamos a ver una vez más, y para que Dios nos toque con su palabra en esta noche y podamos ver qué es lo que nos quiere mostrar a cada uno de nosotros con su compartir de esta noche. Oramos, Señor. Gracias, Padre querido, por disfrutar la comunión con los hermanos, con los jóvenes, con esta hermosa congregación allí en Capital, en Belgrano. Gracias porque nos da la posibilidad de estar, aunque sea a la distancia, conectados y compartiendo las bendiciones de la palabra, porque qué mejor, Señor, que disfrutar de tu palabra, que es la que nos da el fundamento, el sostén, la fortaleza, la dirección, la que nos da la vida, porque tu palabra, decía el Señor Jesucristo, es vida. Gracias, Padre, por este momento y guíanos en la compartida de esta porción para que sea bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ¿saben qué? Me gustaría no buscar una definición y que recitemos de memoria Hebreos capítulo 11, ¿no? Después la fe, no. Perdón, ¿qué concepto, qué sensación tenemos cada uno de nosotros de lo que es la fe? Y yo quiero ver 2 cositas, si se quiere, 2 caras de la moneda de la fe. La fe como una confianza absoluta en Dios y como una manifestación, que tiene más que ver con lo que vemos en esta noche, de la nueva vida en Cristo. Decíamos así al comienzo, la fe como una confianza, o como la confianza absoluta en Dios. Y en el Antiguo Testamento aparece 3 veces solamente la palabra fe. Ahora, no porque no exista fe, sí, existió siempre, y tenemos hermosos casos de fe. De hecho, cuando vamos a Hebreos 11 se nos habla de muchas personas, comenzando por
por Abel, hablando de Enoc, después de Noé, y todos hombres y mujeres de fe. Así que la fe estaba presente, pero la palabra fe aparece 3 veces solamente, ahí lo ven, 3 veces solamente en el Antiguo Testamento. Una en Números, está allí en el texto 35-30, hablando de dar fe o dar certeza de un testigo, ¿no? Allí dice, más de un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, hablando de confiar en la palabra de una persona. En Isaías 57:11 habla de la fe, de faltar la fe en Dios. Dice así, ¿de quién te asustaste y temiste y has faltado a la fe? Y qué triste cuando una persona pierde la fe, o por lo menos, no digo que la pierde, pero deja de ejercitar esa fe. La fe, como muchas cosas en nuestra vida, si no la ejercitamos, se va perdiendo. Hay un viejo dicho, ¿no? Que todo músculo que no se ejercita se atrofia, o todo talento, toda habilidad que no se practica se va perdiendo. Por eso es que los deportistas se entrenan permanentemente. Estamos ahora con la pandemia y los jugadores de fútbol, por ejemplo, hace meses que no están jugando, que no se pueden concentrar a practicar. Y cuando salen a la cancha les va a costar mucho el juego de un partido, porque les falta entrenamiento. Y la fe también se tiene que entrenar y practicar todos los días. El otro texto que estaba allí está en Habacuc 2:4, que es tal vez el más conocido, porque es el fundamento de la vida espiritual de un hijo de Dios. Dice así el texto, mas el justo por su fe vivirá. Esto fue después tomado por Pablo en Gálatas y en Romanos y también en Hebreos. Sea Pablo quien sea agregado, está tomado este pasaje hermoso. Y también sabemos que fue el texto que impactó a a Lutero en Romanos, cuando estudiaba Romanos, y le abrió la mente y los ojos a entender y a comprender dónde estaba la verdadera salvación. El justo por la fe vivirá. Está en sus relatos históricos, que fue el pasaje que le abrió el entendimiento a Lutero para dejar de lado toda la religión romana, católica, y volver a la fe en la palabra de Dios. Ahora, la fe en Dios es el medio por el cual accedemos a la gracia de Dios. Dice Efesios 2:8 que por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe. A veces decimos equivocadamente que somos salvos por fe. No, somos salvos por gracia. Ahora, la gracia me la apropio, la hago mía por la fe. Dios dice, cree en mí. El que en mí cree, dijo Jesucristo, tiene vida eterna. El que en mí cree no morirá jamás. El que en mí cree no irá a condenación. La salvación es por la obra de Cristo en la cruz, pero yo me la apropio solamente por la fe. Es por eso tan importante que recurriendo al tema de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Es indispensable para mantener una comunión con Dios. Sin fe, dice Hebreos 11:6, que es imposible agradar a Dios. Y yo puedo tener fe o decir que tengo fe, pero esa fe la tengo que mostrar y manifestar en mi conducta. Todos conocemos la carta de Santiago, donde hay una aparente disputa con Pablo en cuanto a la fe por las obras y fe sin obras. Y Santiago nos dice que la fe tiene que ir acompañada por obras. Dice que la fe se manifiesta a través de las obras. Si yo tengo fe en Dios, pero esa fe no me lleva a descansar en Dios y no me lleva a dar un paso de fe. Ustedes se acuerdan cuando Pedro estaba allí en la barca y ve caminar a Jesús sobre las aguas y dice, Señor, si eres tú, maestro, manda que vaya y camine. El Señor, ¿qué le dijo? Sí, vení, camina. Y él entró a caminar y después vio el agua, la tormenta, el viento y se le fue la fe, se le escurrió la fe, se empezó a hundir. Bueno, yo no digo caminemos por fe arriba del agua, pero sí vivir por fe. Vivir descansando en la fe que tenemos en el Señor. Pero también es el resultado de una relación permanente con Dios y con la palabra. ¿Cómo podemos manifestar la fe? En la obediencia. Pero ¿cómo podemos incrementar la fe? A través de la palabra de Dios. Dice allí Romanos 10:17 que la fe es por el oír. ¿Pero oír qué cosa? La palabra de Dios. Cuanto más conocemos al Dios de la palabra, más podemos descansar y confiar en Él. Tener fe es confiar en Dios.
uno encuentra muchos pasajes para este pensamiento. En Salmo dice, vienen todos los que en él confían, los que tienen fe en el Hijo, que un día habría a reinar este mundo. Fe en Dios es, dijimos, el medio por el cual accedemos a la gracia, pero también el que nos sostiene todos los días. Y yo compartía recién cuando me preguntaron un testimonio de fe, muchas veces utilizaba la expresión de que mi yo vive por fe. Y yo te pregunto a vos, hermano, hermana querida, que no sos misionero, ¿vos no vivís por fe también? ¿No te levantás todos los días pensando que vas a ir a tu trabajo? Si tenés un trabajo, hoy trabajás tal vez desde tu hogar, o si vas a estudiar, que vas a llegar a la facultad, al profesorado, al instituto de estudio, que vas a volver a tu casa. ¿No tenés fe que te van a pagar a fin de mes el sueldo? Entonces también la fe la ejercitamos todos, no solamente el misionero que está a tiempo completo, que no tiene un trabajo regulado por las leyes laborales. Vivir por fe es vivir descansando en las promesas de la confianza del Señor. Confianza absoluta en Dios. Ahora hay una segunda verdad, o segundo aspecto, que tiene que ver mucho también con este pasaje de hoy, que dice allí, a ver, la fe como una manifestación de la vida que tenemos en Cristo. Y allí dice el texto, no sé si se alcanza a ver allí, fidelidad. ¿Y por qué hablamos de fidelidad? Porque tiene que ver justamente con ahí está, con la fe que se manifiesta en una conducta del Hijo de Dios. El texto original, no lo tomen como un erudito griego, yo no sé erudito en griego, pero la palabra griega que está traducida a fe, hasta allí es pistis, y se traduce a veces como fidelidad. Y es interesante que hay muchas versiones de la Biblia. Yo tengo, por ejemplo, en la computadora el programa de Lisword, que muchos lo deben usar y conocer, que tiene como practicidad que tiene muchas versiones de la Biblia que yo puedo consultar una y la otra alternativamente. No digo que cuál es mejor, son versiones diferentes. Ahora, la mayoría de las versiones, acá me anoté, por ejemplo, Dios habla hoy, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, y las Biblias católicas traducen esta palabrita, en este contexto, fidelidad. Digamos, acá vendríamos a decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Y me gusta mucho este concepto, ¿sabes por qué? Porque, por un lado, si nosotros decimos que somos salvos por fe, perdón, por gracia, la cual nos aprobamos por la fe, yo tengo que tener fe para poder acceder a la salvación, ¿sí? ¿Y qué recibo cuando creo en Cristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser entonces que el fruto sea la fe? Sí, tiene que ver con depender más de Dios, pero necesito fe para poder ser salvo, para poder recibir el Espíritu Santo, porque creemos. Entonces, me encanta este concepto de que la fe va ligada a la fidelidad, porque allí sí tiene mucho que ver el Espíritu Santo. Cuando yo estoy en buena comunión con Dios, cuando yo puedo descansar en Dios, también puedo ser mucho más fiel a Dios. Vuelvo al caso muy típico del apóstol Pedro, ¿no? Señor, dispuesto a ir a la muerte por vos. Todos huyeron. Él le negó. Allí no fue fiel. Bueno, no tenía el Espíritu Santo todavía, perfecto, pero estaban en camino. Ahora, cuando él recibió el Espíritu Santo fue el gran predicador en Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 3.000, 5.000 personas convertidas por el poder de su éxito y por la palabra que él predicaba. Habla de una fe, de un compromiso a Dios. Y el compromiso tiene mucho que ver con cómo está mi corazón con Dios y cómo está el Espíritu Santo en mi vida trabajando, gobernando. Allí hay 3 pasajes también para poder ver cómo también se traduce, no solamente en este texto que estamos viendo de Gálatas 5:22, sino también en estas otras pasajes. Allí en Romanos 3:3 dice allí, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora, ¿Dios necesita fe? No. Dios que necesita fe, pero Dios es un Dios que muestra su fidelidad para con el hombre.
allí el pasaje 24-25 de Mateo, ¿no? ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso el Señor sobre su casa, para que dé alimento a su tiempo? El, el mayordomo era fiel. Y está también, no lo puse acá, pero está en la parábola de los talentos. Buen siervo, fiel y justo. Dios exaltando la fidelidad de ese siervo. Es la misma palabra. Y allí tiene que ver con que tenía fe en su Señor, pero también fue fiel a ese Señor. Y por supuesto, Jesucristo es testigo fiel, Apocalipsis capítulo versículo 5. Así que, hermanos, nuestra vida está fundada o está basada en la fe en el Señor, en la fe en Jesucristo, en la fe en su palabra, en la confianza que tenemos a todas y cada una de las promesas del Señor. Hay una lista enorme de promesas. Si yo les preguntara a ustedes una promesa de la cual se pueden apropiar, muchos diríamos la misma, muchos diríamos diferente, no importa. Uno dirá, yo estoy con ustedes todos los días, la compañía permanente del Señor Jesús. Nunca seremos probados más allá de nuestra fuerza, otra promesa, y Dios va a mandar una salida junto con la tentación. Y así habrá muchas promesas que podemos apropiarnos por fe. Y entendamos esto, que yo tengo una promesa que la hago mía, o que yo me la apropio, me compromete a una vida de fidelidad, porque yo creí en Dios y Dios confió en mí para darme, en este caso, un ministerio, un don para ejercitarlo. Tengo que ser fiel en ese don y ese ministerio. Vuelvo otra vez al pasaje que veíamos recién, hablamos recién de la parábola de los talentos. Si Dios te confirió 5 talentos, 2 talentos o 1 talento, sé fiel y utilízalo para la gloria del Señor, como hicieron los 2 primeros siervos. Ganaron 5 más, 2 más, no importa lo que hicieron, pero sí importa lo que hicieron para el Señor. Ser fieles en el servicio. ¿Por qué? Porque tengo fe en el que me llamó y puedo demostrar esa fe en una fidelidad también. Así que decíamos recién, confianza absoluta en Dios, como principal fundamento en la vida cristiana. Somos salvos por gracia, a la cual hacemos por la fe en Jesucristo. Pero también decimos una fe como una manifestación de nuestra vida en Cristo. Habla de la fidelidad. Si yo digo que tengo fe en el Señor, tengo que responder a esa fe de una manera visible. ¿Cómo? Fielmente. Ahora, nuestra fe y nuestra fidelidad de cada día. Fíjense, hermanos, qué importante que es esto, ¿no? Cuando cada uno de nosotros llegó al camino del Señor, o el Señor se nos cruzó en el camino porque Él nos buscó, es importante, nos buscó. Pusimos nuestra fe en Él y comenzamos a vivir una vida distinta. Yo no conozco a cada uno de ustedes, ni le voy a preguntar cómo fue su conversión, cómo llegaron a Cristo, pero hay algo que tienen todas las vidas un común, es que nuestra vida cambió cuando conocimos el Evangelio. No importa si venía de una familia cristiana o no, en mi caso no venía de una familia cristiana. Aún siendo hijos de un matrimonio creyente, tu fe es una fe personal. Dios dice en la palabra que tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos, tiene hijos. Y uno es hijo cuando cree y pone su confianza en Dios. A los que creen en Él, dice así Juan capítulo 1, versículo 12, les dio el derecho de ser ellos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe que pusieron, por haber creído. Ahora, vivimos por fe y no vivimos por vista. 2 Corintios 5, 7. Es un pasaje muy, muy conocido también que a veces lo utilizamos muy rápidamente. Y realmente es trascendente porque vivimos por la confianza que tenemos en Dios. Y repito, más allá de cuál es tu relación laboral, vivimos por fe, porque nos levantamos todos los días confiando que vamos a cumplir con la actividad laboral, con el programa de estudio, con el ministerio. Vivimos por fe y no por vista. Aquello que vemos no lo tenemos que esperar, ya lo tenemos.
Yo tengo acá en mis manos, no sé, una botella de agua. Pero tengo que esperar a ver cuándo viene el agua. No, ya está acá. Pero cuando no está, yo espero y confío que Dios me va a proveer. Ahí está puesta nuestra fe. La fe es, o tendría que ser, conocida por todos. Que la gente pueda ver en nuestra vida una vida de fe. Que las personas puedan ver a través nuestro lo que significa vivir por fe. Allí yo marqué Efesios 1, versículo 5. Lo leo simplemente. Dice el texto de la palabra de Dios. Y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, perdón, a ver, me parece que puse mal la cita. Ahí, me pasa muchas veces por no corregir el texto cuando termino de escribir. Bueno, perdónenme. A ver, un segundito. Bueno, después se los confirmo más tarde. Pero estamos hablando cuando tenemos una vida que es conocida por todos, que el mundo puede conocer a través de nuestro testimonio lo que es una vida de fe. A ver, busco el otro, a ver un segundito. Este sí, está, Colosenses 1:4. Después pasamos el otro. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. La fe se escucha, pero también se tiene que ver. No la fe, yo no puedo ver la fe, pero sí puedo ver el resultado de la fe de una persona. Cuando uno puede decir, este es un hombre, una mujer de Dios, porque en su vida hay un testimonio de fe. Porque esa persona está mostrando con su conducta, con su andar, lo que sus labios, sus palabras están diciendo. Ahora, la fe tiene que ser cada día. La fe tiene que fortalecerse todos los días e ir, como dicen, increyendo. Me agarró un ataque. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? Bueno, por un lado también crece la fe a través de las pruebas, ¿no? Porque vamos a ver después que nuestra fe es puesta a prueba, es probada. Y probada para que nuestra fe demuestre en qué está fundamentada. Que podamos decir, yo creo, y porque creo, confío, descanso y espero. Ahora la fe tiene que ser cada día. Cuando Pablo hablaba a sus iglesias que eran hijas espirituales de él, usaba mucho este concepto del crecimiento en la fe. Fíjate si dice, segunda Tesalonicenses 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe va creciendo. Ahora, yo te recuerdo que Pablo estuvo en Tesalónica solamente por 3 semanas, 3 fines de semana, un mes como mucho habrá estado, ¿no? Se habla de 3 días de reposo, un mes como mucho estuvo allí. Pero dejó una iglesia establecida en la fe, tan firme, que ellos solitos siguieron creciendo en la fe, bueno, no solos, crecían en el conocimiento de la palabra de Dios, en la comunión con la palabra de Dios. Su fe crecía cada día. La fe no tiene que ser la que teníamos cuando nos convertimos y da igual. No, no. Mi fe tiene que crecer porque he visto y he comprobado fehacientemente el testimonio de Dios, la fidelidad de Dios, la constancia de Dios, las promesas de Dios. Y eso fortalece mi fe. Cuando en un astillero, una fábrica de barcos, para los que no entienden que es una palabra así, un astillero, botan un barco, lo ponen en el agua, hay una expectativa, está flotando. No es el primer caso que lo ponen a flotar y se hunde el casco porque tiene una falla. Pero aun cuando flota, sale un viaje inaugural. Y cuando termina ese viaje y pasa por una tormenta y llega a puerto, el conductor está contenta, está comprobada, porque él tenía confianza en ese barco. Pero hay que poner esa confianza en la práctica. Y nuestra fe es puesta en práctica muchas veces por las pruebas también que estamos atravesando.
Así que cuando vos y yo, hermanos queridos, pasamos por alguna dificultad, tu fe y mi fe está puesta a prueba. Y salimos de esa prueba fortalecidos, edificados, sobreedificados, afirmados. Dice también ahí en Santiago 1.3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora, es otro de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, es la paciencia. Estábamos viéndolo recién, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Y está ligada con la fe, y con la fidelidad, y con las pruebas. Y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1.3. Ahora, la fe es el comienzo de la vida cristiana, no es el final. ¿Sabes? Pedro decía así el texto de 2 Pedro 1.5, añade a la fe virtud. O sea, la fe es para empezar, pero no podemos vivir solamente con la fe que teníamos cuando nos convertimos. La fe tiene que ser fortalecida, edificada. Ahí se decía el texto, vamos a buscarlo. Un segundo nomás. 2 Pedro 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo la diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, cuando va sumando, ¿no? Paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es un desarrollo que comienza en la fe, pero tiene que ir creciendo. Tiene que ser el comienzo de la vida, no es el final de la vida cristiana. ¿Vivimos por fe? Sí. ¿Por qué? Porque confiamos, sin ir más lejos, confiamos que un día Cristo viene a buscar a su iglesia. Yo estoy seguro, convencido que a mí me va a venir a buscar. No porque yo me lo merezca, sino porque Él me lo prometió. Cuando uno escucha a muchas personas que tristemente no tienen seguridad de salvación, yo no los critico, no los condeno, pero me da mucha tristeza porque no tienen una fe plena. A esa fe le añaden tal vez la perseverancia, el buen testimonio, la buena conducta. No, yo tengo mi fe centrada en la promesa de Jesucristo. Yo los voy a venir a buscar otra vez, los tomaré y los llevaré conmigo mismo. Esa es mi fe. Ahora, la fe no me tiene que llevar a descuidar mi buen testimonio y mi conducta, por supuesto que no. Va ligado, pero ligado en la parte positiva. La fe me tiene que llevar a la obediencia. Veamos hoy el tema de la fidelidad. La fe me lleva a descansar en medio de los problemas. A que aunque haya una dificultad grande, yo sé que Dios tiene el control y tengo fe en que lo que voy a atravesar llevará a un buen puerto como ese barco que llegó al final de su travesía en medio de una tormenta. Llegó, arribó al lugar que tenía que llegar. Y yo sé que mi finalidad y la tuya y la de nuestras es estar con el Señor. Ahora, no porque yo haga algo para llegar allí, porque sé que Dios me prometió que viene a buscarnos. Y tengo fe en el Señor. Porque Él, veamos, es un testigo fiel, que Dios no se va a desdecir, no va a dejar de cumplir jamás una de sus promesas. Tenemos infinidades de promesas cumplidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Las que restan se van a cumplir también porque Dios es un Dios que cumple su palabra plenamente. Hermanos queridos, tengamos esa fe que habla de la fidelidad, de una fe que nos lleva a demostrar en nuestra conducta cotidiana en quién estamos creyendo, en quién hemos creído. La fe es la confianza en la soberana voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es su propósito precioso de salvar por gracia a los perdidos. Yo soy producto de esa fe, de que un día Dios me dio la mínima cantidad de fe para entender mi condición de pecado. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo no tengo fe. No, mentira. Todos tenemos fe. Lamentablemente a veces ponemos la fe en las cosas equivocadas. En un ídolo, en una persona. Creemos o tenemos una gran confianza en un político, por decir algo, por dar un caso, ¿no? En un personaje carismático, aún en un pastor. Y tenemos esa fe que
no nos lleva por el camino correcto. Ahora dice la palabra de Dios que esa fe tiene que estar moviéndonos a poner una vida en permanente cotidianidad. Es la respuesta de aquel que ya fue perdonado y salvado y reconciliado por Cristo. Y esa respuesta está precisamente en que nos comprometemos a servir sin ningún cuestionamiento a Dios, sin condicionamientos, sin planteos a aquel que nos amó. Yo no puedo decir que mi fe no me alcanza, mi fe me tiene que alcanzar para todo lo que Dios quiera que yo esté haciendo en este mundo. ¿Estamos sirviendo a Dios con fidelidad? ¿O somos solamente, tomamos la parte de la fe que nos salva? Es un camino de ida y vuelta. Por la fe recibimos el perdón de los pecados por la gracia que llegamos por la fe. Pero esa fe me debe llevar a mí a vivir una vida de fidelidad y testimonio delante del Señor. ¿Somos así? Bueno, por supuesto que esto tiene que ver con lo que cada uno, se tiró mi foto me parece, ¿no? Me quedé ahí congelado. Bueno, no importa, se ve en el mejor perfil mío. Decíamos, tenemos que vivir una vida que realmente muestre nuestra fe en nuestra respuesta a Dios. Cuando Dios te llama, heme aquí. Cuando Dios te dice, Alfredo, o Daniel, o Esteban, o Alejandro, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tened presente cuando Cristo llamó a Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Primero que le preguntó, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Señor, ¿qué querés que yo haga? Bueno, andá y te voy a indicar qué hay que hacer. Ahora, Saulo no le puso a Dios ningún cuestionamiento. Él creyó a Dios, respondió a Dios y fue fiel al llamado de Dios. Nuestra fidelidad tiene que ser, por un lado, el resultado de nuestra confianza en la palabra de Dios y del fruto del Espíritu Santo, pues también es nuestra respuesta a una fe puesta en la persona correcta, la fe puesta en Jesucristo. Me gustaría que terminemos también en este momento con una oración y poder decirle al Señor que realmente en este tiempo difícil que estamos pasando, tiempo de prueba, de pandemia, tiempo de dificultades, tiempo de tantos conflictos, Señor, yo tengo fe, pero no una fe chiquitita que me alcanza para ser salvo exclusivamente. Una fe que me sirve para poder confiar en medio de las tribulaciones que nos puedan estar sucediendo. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? Va a depender mucho, pero mucho, de cómo esté nuestra comunión con la palabra. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Si tenemos fe, aún como un grano de mostaza, decía el Señor Jesucristo, ¿no? Haremos grandes cosas. Y no estoy hablando de milagros grandísimos, simplemente de poder confiar en Dios de una manera plena, total y absoluta. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, pero es fe. Y qué bueno poder tener esa fe en la persona y el lugar correcto. Amén. Dios le bendiga.